Feliz sábado. Quiero dar un agradecimiento a la hermana Vero que me salvó esta mañana en traerme las pastillas de las alergias. Casi estaba llorando en la mañana con tanta comezón que me daban los ojos y las lágrimas que me salían por las alergias. Ahora ya estoy muchísimo mejor y jamás quiero olvidar las pastillas en la mañana. Porque sí, uno no puede probar el sabor de la comida, se siente como uno está siempre llorando, sus ojos están con bastante comezón. Y pues muchas gracias. Y también pues darle unas felicidades a nuestro hermano Raúl, que hoy cumple años. Antes de empezar, les invito a que inclinen sus rostros para tener una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, una vez más te pedimos por tu presencia. Oramos, Padre, también por tu Espíritu que sobra, Padre, en convencernos de nuestros pecados. Sobra en traernos a los pies de Cristo Jesús, que puede continuar, Padre, en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Padre, nuestra rebeldía, nuestra terquedad. Y Padre, todo esto te lo dejamos en tus manos. Nuestras luchas, nuestras batallas en tus manos. Ayúdanos, Padre, a confiar en eso. Dejarlo ahí. Y enfocarnos, Padre, a buscar primeramente el reino de Dios. Te pedimos una bendición ahora que dedicaremos este tiempo a tu palabra. Sea tu palabra, Padre, que nos hable. Por nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta mañana es Hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a voltear al libro de Lucas, capítulo 13, donde Jesús empieza a escuchar y contestar una falsa concepción de no solamente los judíos en ese tiempo, sino también que a veces nosotros tenemos el mismo pensar. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando que lo tengan, digan amén. Amén. Lucas 13, versículo 1 a 5 dice: En ese mismo tiempo, algunos le contaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceráis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Estas personas que le contaron a Jesús sobre el fin, el resultado de los galileos o de las personas que murieron, sea por la orden de Pilato o por los tores, sufrían y murieron por consecuencia de sus pecados. Y era una creencia popular en ese tiempo que si uno sufría y si uno pasaba muchas dificultades en su vida, era porque era la manifestación que ellos tenían que pagar por los pecados que habían cometido en sus vidas. Tenemos una historia en la Biblia donde un niño nació ciego y toda su vida era ciego y Jesús lo sanó. Pero resulta que esta historia se encuentra en Juan 9. Resulta que le preguntaron a Jesús: ¿sería que este niño nació ciego por los pecados de sus padres? Ese pensar
no solamente está en la Biblia y era solamente para los judíos. Hoy en día quizás nosotros, de una forma u otra, de un tiempo a otro tiempo, hemos quizás pensado porque la razón que me va mal, quizás es la forma que Dios me está castigando por lo que yo hice años atrás. ¿Cuándo de nosotros hemos pensado eso? Varios. Dios me está castigando y a veces la motivación para hacer el bien es para no ser castigado por Dios. Somos motivados por el miedo y no por el amor. Eso fue el mismo pensamiento. Y aún el pensamiento peor que eso es quizás que nuestros hijos están sufriendo por mis pecados. Es una cosa yo pasarlo, es una cosa yo pagar, pero es otra cosa diferente pensar que la circunstancia de mi hijo es culpa mía por mi pecado. Vamos a ir a la lectura bíblica, Juan 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 17. Cuando que lo tengan, digan amén. Juan 3:17 nos dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo Jesús mismo nos dice que el propósito que Dios envió a Jesús a la tierra era por ¿cuál propósito? ¿Cuál razón? Para salvarnos. Era para condenarnos. Era para castigarnos. El misión, el propósito, el objeto de Jesús venir aquí a la tierra era para salvarnos. ¿Qué es la condenación? Aquí la Escritura dice que Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. ¿Qué es la condenación? La condenación es juzgar con el propósito de pasar sentencia a castigar. Las Escrituras dicen que el propósito de Jesús para venir a este mundo no era tanto para juzgarnos con el propósito de castigarnos, sino salvarnos. Eso es un poco contrario del pensamiento que que Dios me está castigando a mí o a mis hijos por mis pecados. ¿Sí o no? ¿Cristo está en el cielo esperando que nosotros fallamos para castigarnos? Déjame agarrar a Juan en este pecado y va a ver cómo le voy a castigar. ¿Así es Jesús? ¿O así somos nosotros? Así somos nosotros. Qué bueno que nosotros no somos Dios. Dios no está aquí para castigarnos, pero a veces sentimos que la razón de nuestro sufrimiento o el sufrimiento de nuestros hijos es resultado por nuestros pecados. Se me viene ahorita un ejemplo, lo he dicho aquí varias veces, sobre una señora salvadoreña que yo estudiaba antes, Ernestina. Y un día yo iba a su casa a levantarla para llevarla a la iglesia. Y un sábado llegué a la casa y dijo, no voy a ir a la iglesia hoy, ya no voy a ir. Ok, está bien. Y luego hablamos, me fui a la iglesia y miro que durante la iglesia me llama. Y resultó que ella se iba al cuarto de emergencias porque ella ya no quiso ir a la iglesia, sino tuvo que hacer muchas cosas en su casa, tuvo que quemar muchas ramas, muchas hojas. Ella agarró un bote de gasolina y abrió el bote de gasolina y la gasolina explota
solamente el agua no era con fuego, toda su cara en sus ojos. Y cuando que la voy a visitar después de la iglesia, me dice, jamás voy a faltar ir a la iglesia. Qué rápido que Dios me castigó por desobedecerle a Dios. Dios no nos castiga. A veces quizás somos tentados en pensar que sí. Yo me imagino cómo estuviéramos nosotros si fuéramos Adán o Eva, que por su pecado fueron echados fuera del Edén. Y después varios años pasan y se dan cuenta que su primer hijo mató al segundo. ¿Qué pensarían Adán y Eva? ¿Se echarían la culpa? Es por mi decisión, es por mi pecado que mis hijos son tal como son y que mi hijo murió. ¿Cómo pudieran ellos mirar, o David, mirar a sus hijos, no matar, no cometer adulterio, sabiendo que él tuvo un hijo en adulterio? ¿Se puede mirar a alguien en los ojos? No. A veces somos tentados a pensar que Dios nos está castigando. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel. Está después de Salmos. Salmos, después el libro más grande después de Salmos es Isaías, Jeremías. Lamentaciones es un libro cortito y después Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Cuando que lo tengan, digan amén. Unos dicen amén y otros escucho que están atentos en buscar la cita. Ezequiel 36, versículos 25 y 27. Dice, esparcid sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andes en mis mandamientos, que guardaréis mis normas y las cumplas. ¿Qué experiencia está hablando aquí Dios a su pueblo? ¿Es una experiencia positiva o negativa? Es una experiencia positiva. Dios lo está limpiando. Dios le está poniendo su espíritu dentro de ellos. Han encontrado favor delante de los ojos de Dios. Y el resultado de eso, mira versículo 28. Habitaréis en la tierra que de a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, levantaré al trigo y lo multiplicaré y os daré y no os daré más hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles y el fruto del campo, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ezequiel 36, ese fue el versículo 30. Y aquí miramos que el pueblo de Dios ha encontrado favor, ¿sí o no? Dios lo está bendiciendo su obra, está bendiciendo su trabajo. Ya no van a ser más oprobio, Dios los ha perdonado. Pero mira el versículo 31 al 33. Cambia aquí un poco el asunto. ¿Os acordáis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas? Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Dios el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y
Confundíos por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así dice el Señor Dios, el día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y serán reedificadas. Muchas veces Dios permite que nuestro pasado venga a nuestra memoria. Aún en nuestra prosperidad, que Dios nos ha perdonado, nos está yendo bien, estamos trabajando, Dios nos está bendiciendo. Dios permite que a veces venga nuestro pasado. ¿Por cuál propósito? ¿Para reírse de nosotros? ¿Para castigarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido atormentados por nuestros pecados y las decisiones erróneas que hemos cometido en el pasado? ¿Cuántos? Muchos. ¿Por qué lo hace Dios que venga esto a nuestro pasado, a nuestra mente, al presente? Dios lo hace no para castigarnos, sino para mantenernos humildes. Lo hace por nuestro beneficio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría nosotros si estamos en pura prosperidad? Todo nos va bien. ¿Qué va a pasar con nuestra actitud espiritual? El egoísmo va a subir, nos vamos a olvidar de Dios. Nos vamos a comparar a los demás. Yo soy mejor, Dios, yo tengo más favor que a la demás gente. ¿Sí o no? Y Dios permite en tiempos de prosperidad que nos acordemos de nuestro pasado para mantener la humildad, para acordarnos de la misericordia de Dios, de donde Dios me levantó, para nunca jamás sentirnos superiores de alguien más. Pero ¿qué es eso de la segunda o la tercera y cuarta generación? Vamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el segundo mandamiento, Éxodo 20. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Lo tienen? En Éxodo 20, y vamos a leer versículo 4 al 6. Dice: Y no te haráis imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honráis, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dijo Dios ahí? Que visita ¿qué? La maldad de los padres sobre ¿quiénes? A los hijos. ¿Será cierto que Dios castiga a los hijos por mis maldades? ¿Suena así, sí o no? Vamos al libro de Ezequiel 18 para contestar esta pregunta. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo de 8. Va a hablar de un refrán o una parábola, un dicho que se usaba mucho sobre este asunto. Ezequiel 18. Cuando que lo tengan, digan amén. Todavía miro unas páginas que están volteando. Ya estoy a punto para terminar también. Ezequiel 18, amén.
buscando las escrituras, teniendo estudios, leyendo la Biblia, es cuando que uno se familiariza mejor con la Biblia y puede encontrar rápido los textos. Ezequiel 18, versículo 1 al 4 nos dice: entonces recibí del Señor esta palabra. ¿Qué pensáis al usar el refrán en Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Dios, el Señor, nunca más tendráis que usar este refrán en Israel. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Los dos son mías. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué dijo Dios que no era más válido? ¿Que no quiso escuchar más en Israel? Ese refrán, ese dicho. Y ya no quiero escuchar ese dicho en Israel. ¿Cuál fue? Los padres comieron ¿qué? Uvas agrias. ¿Y quién tuvo los dientes afectados? Los hijos. En otras palabras, las acciones de los padres afectan a los hijos. ¿Dijo Jesús que era cierto o falso eso? Falso. Los niños no van a ser castigados por las acciones de los padres. Castigados. Sino en versículo 4, ¿qué dice Dios? El alma que peque, esa alma va a morir. El niño no va a ser castigado ¿hasta qué? Hasta que el niño peque. El niño no va a ser castigado por los pecados de alguien más. Quiero leerle algo en el libro Patriarcas y Profetas. Es en pienso que es capítulo 27. El título es La ley dada a Israel. Aquí dice, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquellos digo que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. ¿Qué? Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? ¿Qué pasa si una mamá toma cuando está embarazada? Va a afectar al niño. ¿El niño va a ser castigado por eso? Va a vivir las consecuencias, pero ese pecado no es de él. El padre que está tomado y choca y mata a toda la familia, excepto él. ¿Los niños van a tener que pagar por ese pecado? Sufrieron la consecuencia de la decisión del padre. El padre va a tener que pagar. Aunque tristemente, y lo miramos más veces, que sucede con frecuencia eso. Dice aquí, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente, los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Los males inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y de la degeneración física,
se transmiten como un legado de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es terrible. ¿Verdad debería tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa? ¿Qué aprendimos de esto? Los hijos a veces sufren la consecuencia de los padres, pero los hijos no son castigados por la culpa o la maldad de sus padres. No son castigados menos que participen de ese pecado. Muchas veces, o no muchas veces, el ejemplo es tremendo. Muchas veces pensamos, oh, mi ejemplo, ¿qué ejemplo he dado a mi hijo? Mi hijo va a seguir mi mismo ejemplo, mis mismas decisiones. ¿Tiene que suceder eso? No. Dios no es un Dios vengativo. Dios no está buscando a castigarnos, sino nos está buscando para redimirnos, para salvarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Dios está aquí para quitar nuestra culpa y nosotros no debemos de estar en un pensamiento, Dios me va a castigar. Dios no quiere que siempre estemos contemplando mis malas decisiones. Dios quiere que empezamos a contemplarle como un Dios bueno, un Dios misericordioso. Muchas veces nos gusta pensar en lo negativo. Pocas veces hablamos de lo positivo en la vida. Quizás el ejemplo que hemos tenido ha sido negativo. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestro ejemplo. ¿Cómo? Quizás mi ejemplo que ahora doy a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, puede tener una influencia positiva. Quizás yo sería el único medio que ellos van a escuchar y mirar un sermón. ¿Me entienden? Quizás mi ejemplo, quizás dediqué 20, 30, 40 años haciendo el mal. Puedo mirar que mis hijos han seguido mis caminos. Puedo mirar que mis hijos han hecho decisiones equivocadas. Pero ahora tengo la oportunidad. No puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar sus decisiones. Sino ahora puedo vivir en una manera que mi influencia pueda ser positiva a ellos. Que a través de mi influencia ellos pueden agarrar la salvación. Si no están nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas en la iglesia, hay que aprovechar de nuestro ejemplo para que ellos se puedan salvar a través del encuentro que hemos tenido con Dios. Vamos a terminar con Éxodo 34. Éxodo 34. Moisés le pidió a Dios que lo quería ver. Éxodo 34. Dios, yo te quiero ver. Como yo miro a mi esposa, como yo miro a mis hijos, como yo miro a otro hombre, Dios, así yo te quiero ver. Dios le dijo que sí. Pero Dios no le dejó que él lo mirara su físico, sino que mirara su carácter. Vamos a Éxodo 34, versículo 5
al 7. Entonces el Señor descendió en la nube. Estuvo ahí Moisés y proclamó su nombre. El Señor pasó ante Moisés y le proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo, bondadoso, lento para la ira, grande para el amor y la fidelidad, que manifiesta su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. 10 cosas mencionó aquí a Moisés del carácter de Dios. 10. De esas 10 cosas, 9 está al lado de la misericordia. Dios castigará al pecador si no acepta el carácter, el perdón, la misericordia que Dios ofrece. Dios no puede forzar. Nuestros hijos, quizás con nuestra influencia, nuestro ejemplo, van a seguir los mismos caminos. Eso ya no lo podemos cambiar. El pasado es pasado. Pero nosotros que conocemos el amor de Dios, que seamos transformados, ahora podemos dar una influencia positiva a nuestros hijos. Quizás seremos la única oportunidad que ellos tendrán. Confíen en el amor de Dios, confíen en su bondad, confíen en su sacrificio, que Él vino no a condenar, sino a salvar. Y como me salvó a mí, puede salvar a mis hijos. Con estas palabras les invito que abren sus himnarios para entonar el himno 69. 6-9. Y cuando que escuchen las notas del piano, si nos ponemos de pie. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, los astros girando en derredor, y al oír de retumbantes truenos, y a contemplar el sol en su esplendor. Te amo y proclamo por tu gran poder, grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Arroyos y florestas, los parajillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y clamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú. No pienso en ti, Señor, queriendo, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú.
la victoria, que un gran poder y gloria te cantar. Te amo por tu gran poder, grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti por toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Oramos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, que no viniste para condenar, para vengarte, sino nos viniste para salvarnos. Escuchamos, Padre, de tu poder. Sin dificultad creaste este mundo, el sol, las estrellas, la luna, la tierra, todos los animales, todos nosotros. Ese mismo poder, Padre, ofreces para no solamente salvarnos, sino, Padre, también salvar a nuestros hijos. Tú no nos fuerzas a hacer tu voluntad, sino, Padre, te rogamos, te pedimos que nuestra influencia pueda romper ese corazón de piedra de nuestros familiares y se puedan rendir a ti. Ayúdanos, Padre, por nombre de Cristo Jesús. Amén.